Esta mañana vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, a la altura del verso 23, y vamos a leer Ok. ¿Alguien puede leer ahí? Primera de Samuel, capítulo 17, leemos 23 al 32. Palabra de Dios. Ok, gracias Lesbia, llegamos ahí. Este texto muy interesante. Acuérdense, la semana pasada comenzamos a hablar un poquito sobre la historia de David, cómo David fue escogido, llamado al ministerio. Comenzamos a hablar un poquito acerca del llamado de Dios, ¿verdad? El llamado que Dios nos hace. Y la semana, para recapitular un poquito, la semana pasada dijimos que todos estamos llamados al ministerio, ¿verdad? Y que Dios cuenta con lo que Él va a poner, ¿verdad? Cuenta, lo que quiere de nosotros es nuestra disposición, lo que quiere de nosotros es nuestra disponibilidad, pero Él va a poner lo demás. No tenemos que preocuparnos. El ministerio no es algo nuestro. El ministerio siempre es algo que viene de parte de Dios. Por lo tanto, lo único que Dios quiere de nosotros es que nosotros estemos dispuestos a dejarnos usar por Él, a consagrarnos a Él. Eso fue lo que vimos la semana pasada, muy importante. Pero esta semana hay que añadirle algo más a eso, algo más. No es suficiente con estar dispuesto y disponible. Es decir, ese es el punto de partida. Pero Dios también quiere que nosotros seamos formados,
seamos preparados para lo que viene. Porque estar en el ministerio es un asunto que va a requerir, vamos a ser retados, desafiados permanentemente. Y nosotros necesitamos dos características fundantes que vamos a obtener de ese proceso de formación. Dos cosas. Las dos cosas más importantes que necesitamos, para lo cual necesitamos ser formados para poder funcionar, operar en el ministerio. Mire, este texto es muy interesante porque nos habla precisamente de esas cosas que una persona necesita obtener en ese proceso de formación. La vida de David es muy interesante porque David fue formado por Dios de forma dilatada, de forma extendida, sin que David se diera cuenta. Es decir, en medio de su soledad, en medio de del distanciamiento que él tomaba con su casa, cuando se refundía, ¿verdad?, en esos lugares tan parajes completamente inaccesibles. Usted sabe que cuando el agua iba perdiendo el agua sale de un manantial, pero mientras más se retira del manantial, cuando llega el tiempo de la sequía, ya deja de llegar hasta esos lugares. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que ya el agua no se consigue tan lejos, hay que acercarse más hacia el manantial. Y ese manantial usualmente estaba en las montañas. Usualmente, y David, para poder conseguir pastos verdes, tenía que desplazarse cada vez más lejos de su casa. Tenía que llevar a sus ovejitas cada vez más cerca al manantial para poder conseguir lugares donde hayan pastos verdes. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más lejos salía de su casa y más el viaje era más largo, y eso quería decir que David tenía que pasar más días fuera de su casa y tenía que quedarse ahí con sus ovejitas en medio de la nada, en medio de la noche. Ese es el tiempo en el cual Dios trabaja en el corazón de este muchacho. La vida secreta que nosotros tengamos con Dios es lo más importante en el ministerio. En el ministerio lo más importante no es lo que pasa en público. En el ministerio lo más importante es lo que pasa en privado. Y si una persona que está en el ministerio no tiene vida secreta con Dios, entonces su vida pública es miserable. ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros hacemos en secreto es lo que se manifiesta en público, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Entra en la habitación de tu padre, cierra la puerta y tu padre que te espera en lo secreto te recompensará en público. Es decir, hay una relación que no podemos quebrantar, que no podemos desconectar nunca entre lo secreto y lo privado. La vida secreta que nosotros tengamos, que nosotros desarrollemos con Dios, es la clave del ministerio. La clave del ministerio está en que Dios nos forme. Y cuando yo digo Dios nos forme, estoy hablando estrictamente de nuestra identidad, de nuestra personalidad. Estoy hablando estrictamente de lo que nosotros somos como individuos, nuestro carácter. Y eso es algo que solamente puede pasar cuando nosotros estamos en privado, en el secreto con Dios. Cuando nosotros nos apartamos para estar allí, ese es el momento en que Dios nos revela cosas de nosotros que quiere trabajar en nuestra vida. Es allí donde Dios nos corrige, donde Dios trae disciplina, donde Dios nos habla, donde Dios trabaja en nuestro interior, donde Dios nos desata los nudos, donde Dios nos quita los temores, los miedos. Es allí en esa cercanía donde Dios habla a nuestro oído. Ese es el proceso de formación. Eso es como el horno. Si la masa no se mete en el horno, no se puede comer. El horno es ese lugar encerrado, ¿verdad? Ese lugar encerrado donde se cuece, se cocina algo.
La masa se cocina, ¿verdad? Y Dios tiene que meternos en su horno, porque sin ser cocinados no servimos para beneficiar a nadie. Si no hemos estado en el horno de Dios, somos una masa que no puede alimentar a nadie, no se puede comer, no es apetecible, no es digerible, no se metaboliza, no. Y por eso Dios tiene que meternos cerca de Él para formar nuestra vida, para que nuestra vida llegue a ser útil para alguien, llegue a ser el instrumento que Él pueda usar para bendecir. Mire, Dios tuvo que sacar a Abraham de donde vivía, de Ur de los Caldeos, allá en Babilonia, ¿verdad? Dios tuvo que sacarlo de allí, llevarlo a otro lugar, comenzar a trabajar en la vida de este hombre, para que pudiera hacer bendición a todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Tú y tu descendencia van a ser de bendición a la familia. Fíjese, si Dios no echa a andar esos procesos en nosotros, donde Él se queda con nosotros en esa relación privada, secreta, entonces lo que pasa es que nosotros no nos formamos lo suficiente. Y si nosotros no nos formamos lo suficiente con Dios, entonces ¿qué pasa? Podemos representar escasamente a Dios. Acuérdense que el llamado al ministerio es solamente para los hijos de Dios. Porque el llamado al ministerio es para representarlo a Él delante de la gente. Y nosotros no podemos representarlo bien si su carácter no se ha formado en nosotros. El carácter que Dios quiere formar en mi vida es el de Él. No el mío. El mío es polvo de la tierra, el mío es deformado. Dios quiere formar su carácter en mí, que yo me parezca a Él. Y por eso es que Dios quiere que yo trabaje con Él en secreto, porque ahí es donde Dios nos da forma. Es como una obra de arte en el taller de un artista, ¿no? Es algo que el artista la mantiene en secreto. Antes de llevarla a la galería, antes de llevarla al museo, la tiene en secreto en su taller, y ahí trabaja día y noche en esa obra de arte. Bueno, Dios tiene que trabajar en secreto con nosotros. Y sabe que eso es lo que pasó precisamente en la vida de este muchacho David. David había estado en el taller de Dios durante tantos años, en esos años que se tenía que ausentar con sus ovejitas y estar en esos lugares inhóspitos, allí en medio de la noche, ¿verdad? Donde no había electricidad, donde no había internet, donde no había ninguna de esas cosas. David aprendió a abrirle su corazón a Dios, aprendió a tocar el arpa, comenzó a improvisar canciones a Dios, comenzó a componer para Dios, comenzó a hacerse un salmista, abriendo un bardo, un poeta, una persona que ¿verdad? Se dejaba inspirar por el Espíritu para componerle a Dios, para decirle a Dios, para cantarle a Dios, para darle serenata a Dios. ¡Qué tremendo! Aprendió a respetar la presencia de Dios. En secreto aprendió a reconocer la presencia de Dios y aprendió a respetar la presencia de Dios, y por eso se convirtió en un adorador este hombre. Se convirtió en un adorador, porque la persona que aprende a reconocer la presencia de Dios y la respeta es una persona que vive completamente inclinado ante Dios, que vive completamente postrado delante de Él. Y esa es la persona con la que Dios trabaja. Mire, para ser un adorador se necesita ser humilde. Porque usted no puede ser adorador arrogante, no existe tal cosa como un adorador arrogante. Por lo menos no con el Dios de la Biblia. Para usted ser un adorador tiene que ser completamente humilde. Tiene que olvidarse de usted, de su necesidad, de que usted es lo importante, de su ego, de su ¿verdad? De esa voluntad nuestra veleidosa, de esa voluntad nuestra caprichosa, antojadiza que nosotros tenemos.
¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos lleva a que nosotros lo reconozcamos a Él. Es que mire, nosotros nunca desarrollamos nuestra verdadera identidad, lo que somos en el Espíritu, sino solamente cuando estamos en presencia de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él es el origen de nuestra identidad. Y a no ser que nosotros estemos delante de Él y en presencia de Él, nosotros no podemos, vamos a estar siempre perdidos, vamos a ser ánimas errantes, como se dice. Vamos a ser ánimas errantes, porque solo en presencia de Él, que tiene rostro, es que nuestra vida comienza a tener rostro. De lo contrario, somos seres sin rostros. Hay un libro famosísimo de C.S. Lewis que se llama Until We Have Faces, hasta que tengamos rostros. Porque sin estar en la presencia de Dios, somos seres sin rostro, no reconocemos cuál es nuestra identidad, no sabemos quiénes somos con propiedad. Es solamente cuando estamos allí en la intimidad con Él, en el secreto con Él, es que comienza a crecer en nosotros propiedad de quiénes somos. Es por primera vez nos comenzamos a reconocer a nosotros mismos, porque solo en presencia de Él, que es lo real, solo en presencia de Él, que es lo real, lo verdadero, solo en presencia de la verdad es que puede emerger de nosotros algo verdadero. Solamente en presencia de Él, que es el original, es que puede emerger de nosotros algo original. De lo contrario, no nos hallamos nunca, no nos sabemos nunca. Somos seres completamente siempre en un estado de digámoslo, de meditabundos, taciturnos, siempre en una incógnita permanente. No terminamos de aterrizar aquí en la tierra. No nos sabemos de ninguna parte. Estamos siempre desencajados en todo sitio. Y podemos estar en medio de la multitud más numerosa y nos sentimos solos en medio de esa multitud. ¿Por qué? Porque nos está faltando algo. Nos está faltando estar en su presencia. Hay gente que está en la iglesia y pasa años dentro de la iglesia y nunca desarrolla intimidad con Dios. Nunca se encierra en el cuarto con Dios. Y por lo tanto Dios no puede formar la vida, el carácter de esa persona, porque lo que Dios quiere formar en ti es tu identidad. Hasta que no te sepas hijo de Él, hasta que no pueda, un hijo solamente agarra identidad en presencia del Padre, solamente en presencia de ese su progenitor es que el niño se forma como persona. ¿Ve? Entonces nosotros necesitamos estar en esa presencia. Nosotros tenemos que cultivar esa intimidad, ese rapport con Dios. ¿Y sabe qué? Eso fue lo que aprendió a hacer David. David aprendió el secreto, la vida secreta. David aprendió que el secreto está en lo secreto. Ahí está el secreto, en lo secreto. Cuando nosotros entendemos ese tiempo, desarrollamos esa ansiedad por Dios, esa necesidad, Dios termina por convertirse en algo compulsivo, porque es realmente lo imprescindible, lo importante en la vida del ser humano. Y sabe que solamente cuando estamos allí comprendemos cuál es nuestro lugar, conseguimos nuestro lugar en la vida. Y se desata una paz, una certidumbre y una serenidad en la vida humana que solamente Dios la puede dar. De lo contrario, como le digo, andamos siempre a prisa, pero no sabemos dónde. O sea, siempre andamos a prisa, pero no sabemos para dónde vamos. Ese es como vive el ser humano. El ser humano vive apurado, consternado, preocupado, ansioso, angustiado y siempre en movimiento, pero no sabe a dónde va. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, hay algo que comienza a pasar en nuestra vida. Y sabe que es imperceptible. Es imperceptible porque usted no lo nota así de golpe. Es algo que Dios va haciendo
de forma sigilosa en nuestro interior. Es como cuando se está bordando algo, ¿no? Usted no puede agarrarle la forma de solamente verlo al comienzo. Tiene que dejar pasar mucho tiempo para que lo que la persona está bordando comience a tomar. Así muchas veces en nuestra vida, no vemos lo que Dios está haciendo en las primeras. Pero si usted desarrolla ese tiempo, esa intimidad con Dios, Dios comienza a formarse en nosotros. Y esto fue lo que pasó en la vida de este joven. ¿Para qué Dios quiere que nosotros nos formemos en el ministerio? ¿Para qué Dios quiere que nosotros... Mire, ¿sabe? Le voy a explicar. Este texto muestra dos cosas muy importantes que son y que no pueden ser reemplazadas por nada. Porque sabe que el ministerio no es una técnica, por último. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando uno está en el ministerio, es un asunto estrictamente del Espíritu de Dios. Y si nosotros no aprendemos a movernos, a jugar de oído con el Espíritu, a seguir la dirección del Espíritu, no podemos operar ministerialmente. Mire, fíjense dos cosas que pasan en esta experiencia que David tiene delante de la montaña de carne que era este hombre llamado Goliat. Fíjense, lo primero es cuando David está en presencia, llega a aquel campamento, bueno, por las razones que fueran, el padre lo mandó a llevarle comida a sus hermanos. El hecho es que David estaba allí y viene este grandulón a hacer lo que hacía todos los días. ¿Sabe lo que hacía este hombre con el ejército de Israel todos los días? Lo usaba de mapo, lo usaba de fregadero, los pasaba por la tierra, los revolcaba, venía a mofarse de ellos, a burlarse en su cara. Pero es que ustedes no tienen un macho que me sirva para que se enfrente conmigo, es que lo que hay son puras señoritas, es que aquí lo que hay puras monjas, tráiganme un hombre, si es que tienen un hombre, échenmelo para acá. Imagínense cómo salía de qué bochorno para el ejército de Israel cuando este grandulón todos los días venía a abejarlos, a llamarlos cobardes, a llamarlos timoratos, a llamarlos pusilánimes. Imagínense la moral del ejército de Israel. Pero ¿sabe qué? David solamente le bastó una sola vez escuchar aquello para enervarse en su espíritu. Una sola vez que escuchó semejantes declaraciones de aquella pelota de carne, se enervó, se calentó, en su espíritu ardió algo. ¿Y este tipo quién se cree que? ¿Quién se cree este pagano, este pedazo de cosa? ¿Quién se cree este tipo que es? ¿Quién le dio permiso a para hablarle así al pueblo de Dios? Ahí en el espíritu de este hombre arde algo. ¿Sabe qué, mi querido? Eso es lo que no te puede enseñar ninguna clase de teología, y lo que no te puede enseñar ningún seminario, y lo que no te puede enseñar nadie. Es que cuando tú estás en la presencia de Dios, en tu espíritu hay algo que se forma. Y tú comienzas a odiar lo que Dios odia, y tú comienzas a amar lo que Dios ama. Y eso no te lo puede enseñar nadie más. No te lo puedo enseñar yo, no te lo puede enseñar un libro, no te lo puede enseñar un video. Te los tienes que aprender tú en la presencia de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios te comienza a formar con lo que Dios quiere y con lo que Dios odia. Y ya tú no puedes tolerar más el pecado. Y ya tú no puedes tolerar nada que no viene del Espíritu. Te cae pesado. ¿Sabes qué? Cuando nosotros no cultivamos ese tiempo con Dios, nos hacemos tolerantes. Nos acostumbramos al agua tibia de la cultura. Y perdemos discernimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, y estamos completamente desorientados. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque solamente cuando estamos con Él, solamente con Él, es que nosotros estamos en presencia de la verdad. Él es la verdad.
Y cuando nosotros nos acostumbramos a estar con la verdad, todo lo que es mentira nos cae pesado, nos hace daño, nos irrita. Nos irrita. ¿Ve? No estoy diciendo que hay una cosa muy diferente, ¿no? Que usted se crea santurrón. El santurrón, por último, es un legalista. Esa es una persona que quiere usar la Biblia para hacer sentir a los demás mal, cuando ni siquiera él cumple con lo que él pretende decir. Eso es un legalista, eso es otra cosa. Yo estoy hablando del Espíritu. Yo estoy hablando del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros vivimos en una relación cercana con Dios, hay algo en nuestro espíritu que se conmueve. Hay algo en nuestro espíritu que no tolera cualquier cosa que no viene de Dios. Hay algo, hay como hay una reacción de lo profundo de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque estar con Dios, conocerlo a Él, nos hace reaccionar a todo lo que no viene de Él. Es algo, no lo puedo explicar. Mire, cuando usted va agarra un trabajo en un banco y el banco quiere que usted se convierta en un teller, ¿verdad? En un cajero. El banco no le muestra los billetes que están malos, los billetes falsos, no se los muestra. El banco lo único que hace es que lo pone mucho tiempo, varios días, a pasar pacas de billetes de un lado para otro. Y usted dice, bueno, pero esta gente se volvió loca. ¿Por qué me hacen perder el tiempo? ¿Por qué esta gente quiere que yo solamente esté pasando billetes de un lado para otro? Contándolos de un lado para otro y después que termino vuelvo. ¿Qué es lo que la gente no entiende? Pero en ese proceso donde la gente cree que está perdiendo el tiempo, en los dedos se va creando una sensibilidad al billete verdadero. Es decir, al que está bueno, a lo bueno, que cuando cae el billete malo, falso, en la mano del teller, no necesita verlo para saber si es malo o no, ya en los dedos lo sabe. Cuando tú has estado tanto tiempo con lo bueno, lo malo apenas llega, lo reconoces. Cuando tú has estado tanto tiempo en la presencia de Dios, ya no puedes tolerar lo otro porque sabes que es malo, descubres que es malo. Se te desarrolla una capacidad para discernir a leguas lo otro, pero no porque lo estudiaste, no porque te metiste a estudiar la santería o la brujería o las profundidades de la maldad. No, lo reconoces porque has estado con el bueno, has estado con Dios. Cuando estás ahí se desarrolla la antipatía hacia lo otro. Entonces eso es lo que pasa en la vida de David. Esa es la primera característica en el ministerio. Es que David no puede tolerar aquello que va en contra de Dios. Cuando nosotros estamos en el ministerio, uno no puede mezclar lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Si usted está en el ministerio y usted comienza a mezclar lo bueno con lo malo, créame, ahí no va a salir nada que sirva. En el ministerio nosotros tenemos que tener la capacidad de poder discernir lo que no es de Dios y sacarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar continuamente discerniendo, sopesando nuestras vidas espirituales para hacernos cada vez más conscientes de algo en nosotros. ¿Ve? No es que nosotros nos paramos legalistamente a decir, no, este sí, este no. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de autoexamen. Cuando nosotros tomamos conciencia de quién es Él y de su santidad, porque Él nos las ha revelado, entonces nosotros comenzamos a ser cada vez más minuciosos, meticulosos en la manera en que nosotros vivimos nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque conocemos su carácter,
¿Por qué? Porque lo conocemos a Él. Yo me imagino que cuando Jesús aparecía en un lugar, fíjense, Jesús no andaba con la tontería de que yo soy más santo que ustedes y ustedes basuritas, apártense que ustedes son pecadores. No, al contrario, Jesús buscaba a los más pecadores. Y tú dices, pero espera, ¿cómo está? Los fariseos se alejaban de los pecadores y aquí, ¿verdad? Y que querían un manto alrededor de ellos para no se les acercara a los perversos. Y Jesús iba y buscaba a los perversos. Pero qué interesante que cuando Jesús estaba alrededor de los perversos, las prostitutas, los bochornosos, los publicanos, ¿verdad? Los renegados sociales de su tiempo, lo interesante es que ninguna de esas personas se sentía incómoda con Jesús. Usted sabe que siempre que hay un santurrón la gente se siente incómoda con el santurrón. Donde hay un santurrón la gente se siente incómoda porque el santurrón está viendo lo externo, realmente no está discerniendo lo del espíritu, está discerniendo es el prontuario, cómo vive la gente, ¿ve? Y si no le cuadra y si no es como su lista de cosas dice, entonces viene el juicio. Con Jesús nadie se sentía incómodo. ¿Y Jesús iba a tolerar el pecado de la gente? No, obviamente que no, si Dios es, ¿verdad? Pero qué interesante que aunque Jesús no venía a incomodarlos, había algo en Jesús que doblegaba la voluntad de la gente. Y eso es exactamente lo que pasa cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios. Él es santo y nosotros somos pecadores, pero sabe que la presencia de Dios no nos incomoda. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que la presencia de Él está allí para comenzar a transformar nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que aprendemos cuando nosotros comenzamos a cultivar esa presencia. No que nosotros creemos que somos muy buenos, muy santos y que de ahí salimos, ¿verdad?, a hacerle juicio a las demás. No, al contrario, mientras más estamos en la presencia de Dios, más misericordiosos y compasibles somos con los que están en un estado de miseria. Ve, porque no es hacer leña del árbol caído, es entender que yo estoy allí por la gracia maravillosa de Él. Porque Él es bello, porque Él a pesar de que yo soy perverso y tengo malas ideas y malos pensamientos, Él no rechaza que yo lo busque, no rechaza que yo esté con Él. Él está ahí para transformar mi vida. Wow, cuando nosotros entendemos eso, y eso es exactamente lo que pasó en la vida de David. Este hombre cultivó esta relación con Dios y apenas entró en presencia de Goliat, sus antenitas se pararon, como el chapulín. Las antenitas de David ¿verdad? En el espíritu algo lo levanta. Y dice, pero ¿y este tipo quién es? Y ustedes se dejan dar esa correteada por este tipo. Ustedes, ¿qué les pasa a ustedes? Entonces, cuando lo escuchan a David hablar así tan resuelto y tan convencido de lo que está diciendo, dice, ven acá, pajarito. Y se lo llevan a Saúl. Y ahí le dice, mira, ¿sabe lo que estaba diciendo este? Dice que si nosotros somos señoritas, porque mira que no les metemos al tipo este por delante, a Goliat. Y él dice que sí, que él sí tiene los pantalones. Los cubanos dirían otra cosa. Pero bueno, este sí tiene los pantalones. Y el caso es que sí, este sí se le va a enfrentar a Goliat. Bueno, ¿sabes que cuando tú has estado en la presencia de Dios, ya no ves a Goliat como lo ven los otros? Mire, en el ministerio las cosas se resuelven en el espíritu, nunca se pueden resolver en la carne. En la carne tú puedes resolverla allá en tu corporación, pero las cosas del ministerio solamente se resuelven en el espíritu. No se pelean sino fuera solamente en el espíritu. Y si David vio a este hombre, era obvio que un tipo de más de 3 metros, un tipo descomunal, una mole,
armado, solamente la espada de este hombre costaba levantarla, imagínense, y el cilindro, ¿cómo se llama? La vara, ¿cómo se llamaba? La lanza. Eso era una cosa que había que levantarla entre dos. Imagínense lo bestial que era el tipo este. O sea, obviamente que David sabía que en lo humano tenía todas las de perder, pero es que David no estaba acercándose a él en lo humano. Había entendido que esto es un asunto espiritual, y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, que comenzamos a ver la vida y comenzamos a ver lo que no se ve de la vida. Comenzamos a tener un diagnóstico de las cosas en el espíritu. No podemos ir al ministerio, no podemos operar en el ministerio, a no ser que primero nosotros aprendamos a entender el mundo espiritual y a enfrentarnos a ese mundo espiritual. David no tenía ninguna intención de demostrarle a este que era más que yo, soy más que tú, quítame la pajita, a ver si te atreves, yo te espero detrás de la pared, ven con tu mamá si quieres. No, ahí no había nada de eso. Ahí no había nada de eso. David sabía que del comienzo que aquello era un asunto espiritual, y por eso se le enfrenta espiritualmente. Tú vienes en nombre de todo eso. Yo vengo en nombre del Dios Jehová de los ejércitos, y apártate porque voy para allá. Es un asunto estrictamente espiritual. Ve, aquí no hay. David ¿sabe por qué venía esa claridad? Porque había estado en la presencia de Dios, mi querido. Y para eso es que Dios quiere formarnos. Parece que Dios quiere formar nuestro carácter, nuestra identidad, nuestra personalidad. Es para que nosotros podamos ser instrumentos en el ministerio, a lo que Dios nos ha llamado. Pero si nosotros vemos que la gente es el problema, la gente no es el problema. Son los espíritus que se mueven en la gente. Son los hábitos, son las malas mañas, son la escuela perversa de la. Eso nosotros tenemos que aprender a discernir más allá del asunto, porque si no nos vamos a enfrentar en problemas con todo el mundo. Y no es en lo humano que se resuelve eso, es algo espiritual. Te tienes que enfrentar en el espíritu, y para eso tienes que estar capacitado en el espíritu. Y eso es lo que pasa cuando estamos en la presencia de Dios, que somos capacitados en el espíritu. Este hombre tenía un brío espiritual y se enfrentó a Goliat, pero no como un asunto ¿cómo se llama? Como le decían en el Imperio Romano, los gladiadores. No era un asunto de gladiadores. Él entendió que era un asunto del mal contra el bien. Era un asunto espiritual. Muy interesante. Eso es supremamente interesante. Entonces, eso solamente lo aprendemos en la presencia de Dios. Ahora, mire lo segundo. Lo segundo es que a David lo convencen de que haga las cosas en lo humano. Es que interesante. A David lo tratan de persuadir que haga las cosas en lo humano. ¿Cómo lo sabemos? Le buscaron todo el uniforme y lo llenaron, parecía una ferretería de tanto hierro que le pusieron encima a David. Ya no se podía mover más. ¿Por qué? Porque Saúl es la representación del cristiano que quiere resolverlo todo en la carne. Eso es lo que representa Saúl en la Biblia. Es el creyente que quiere resolverlo todo, pero quiere resolverlo en lo humano. No trabaja nunca en lo sobrenatural, no trabaja nunca en lo espiritual, solamente sabe trabajar en lo humano. Y entonces le dice, no, tienes que ponerte el uniforme porque aquí las cosas se hacen así. Entonces le buscaron, ¿verdad?, todo aquel montón de cosas. David no se podía mover. Y entonces, ¿qué es lo que hace David? Dice, no, espérate, no. La cosa no es así. No es en mi fuerza, no es en mi capacidad, no es en lo que yo lleve puesto. Y se quita todo aquello. ¿Y a dónde va David?
David va a buscar piedras. David reconoce lo que trabaja. Y lo que trabaja no es lo humano. ¿Usted cree que a alguno de esos soldados se le hubiese ocurrido agarrar una piedra para tirársela al... Precisamente lo que David está tratando de decir, hay una simbología muy importante. Lo que David está tratando de decir no es mi capacidad, no es mi habilidad, no es lo que yo lleve puesto. Es lo que Dios va a hacer con lo más miserable, con lo más pequeño, porque esto no es un asunto humano, no es un asunto de la carne, es un asunto del espíritu. Y David va a lo más simple, regresa a lo más simple. Y mire, mi querido, lo más simple siempre es lo que el Dios hace. No lo que tú vas a hacer, no lo que tú puedes hacer, lo que Él va a hacer. Es lo que Él va a hacer, es lo que Él puede hacer. Y por eso la palabra dice que su poder se fortalece en nuestra debilidad. Porque cuando tú eres más débil, cuando tú aceptas que eres débil, cuando tú aceptas que no tienes nada que dar, cuando tú aceptas que no tienes ninguna capacidad humana, cuando tú te empobreces en el espíritu, entonces cuando tú le abres la posibilidad de que Dios entre y haga lo que Él mejor sabe hacer, que Él lo haga por ti. Pero si tú te crees que eres muy guapo y que eres muy fuerte, muy capaz y vienes con la guapería y te le enfrentas a Goliat, ¿sabes qué? Vas a salir corriendo con el rabo entre las piernas, como dicen. Pero si tú vas en el poder de Dios, vas en el poder de Dios, ya no dependes de la espada ni de la capacidad de nada, dependes en el poder de Dios. Yo vengo delante de ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, es lo que le dice David. Mire, qué tremendo, qué tremendo. La vida de David es muy importante para nosotros entender la dimensión de lo que es un creyente. Vamos a terminar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en el verso 32. O puede ser 12. A ver, chequeame ahí 12, 32 y 13, 32. ¿Cuál es la diferencia? Ok, Hechos de los Apóstoles, verso 12, 32. O 13, 32. Creo que es donde ahí habla de la descripción que se da en el Nuevo Testamento de David. Ajá, ¿quién tiene 13:32? Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. ¿22? ¿Será? ¿13:22? Habla sobre David. Lo que pasa es que lo estoy haciendo de memoria. Ajá, 22, pastor. 22, ¿qué dice? Tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Ahí está, ¿qué dice? He encontrado en David, hijos de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Él hará mi voluntad, dicen algunas versiones. Mire, con esto voy a concluir. El testimonio que el Nuevo Testamento da de David es que era el hombre conforme al corazón de Dios. Para ponerlo en otros términos, lo que quiere decir, era el hombre que buscaba el corazón de Dios. Buscaba el corazón de Dios significaba que quería agradar al corazón de Dios. No vivía para agradarse él, vivía para buscar agradar al corazón de Dios. Lo quería honrar. David quería honrar a Dios. Eso es muy importante. ¿Qué estás buscando tú hacer con tu vida? David buscaba el corazón de Dios. ¿Qué es lo que buscas tú con tu vida? Si hicieran un diagnóstico de tu vida y todas tus acciones, la manera como tú organizas tu vida,
dijera que tú vas detrás de algo, ¿detrás de qué irías tú? ¿Cuál sería qué arrojaría, qué resultado arrojaría ese diagnóstico? ¿Detrás de qué vas tú? ¿Qué es lo que estás buscando tú en la vida? David decidió buscar el corazón de Dios. Buscó agradar, honrar a Dios con su vida. Y eso es algo, mi querido, que nosotros no lo aprendemos sino solamente cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando Dios, ahí es donde Dios nos muestra su corazón. Dios no te va a mostrar su corazón en público. Dios te va a mostrar su corazón, lo que Él tiene en su corazón te lo va a mostrar en secreto. Y cuando David conoció el corazón de Dios, metafóricamente, obvio, cuando David conoció el corazón de Dios, el deseo de Dios, los sentimientos de Dios, el carácter de Dios, porque el corazón es donde se refleja nuestro carácter. Cuando David conoció el carácter de Dios, decidió vivir para honrarlo. Por eso es que se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque conoció el corazón de Dios. Pero ¿sabe cómo lo sabemos? No porque el tipo era medio místico y el tipo se daba unas elevadas así y había, ¿verdad?, cosas así media extrañas. No. Aquí no hay misticismo, aquí no hay nada esotérico, aquí no hay nada mágico, no. Mire. ¿Sabes cómo sabemos que este hombre de verdad quería vivir según el corazón de Dios? Porque quería hacer su voluntad. Quería hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad que tú quieres ejecutar en tu vida? Si vas al ministerio y no es la voluntad de Dios la que quieres hacer, se va a convertir en tu ministerio, pero no el ministerio de Dios. Y hay mucha gente que tiene su propio ministerio, pero Dios no tiene nada que ver con aquello. Porque la única manera en que Dios me va a respaldar es si yo estoy dispuesto a hacer su voluntad, no la mía. Y eso es exactamente lo que David aprendió. David no se estaba enfrentando con aquella mole descomunal, el incircunciso pagano aquel, porque era un asunto ¿verdad?, de hacerse pasar por el... No, en su espíritu David sabía que esa no era la voluntad de Dios. Cuando nosotros intimamos con Dios, hay algo en el espíritu, hay una fuerza que se crea, hay un músculo en el espíritu que se forma, que nos empuja permanentemente a hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, hay algo que se resiente en nosotros, hay algo que se malogra, hay algo que no nos deja estar en sana paz. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y Dios nos revela lo que está en su corazón, todo lo que pasa en nuestra vida es que nosotros fuimos creados para hacer su voluntad. Y cuando Dios nos revela el deseo de su corazón, no es de ese momento en adelante, nos es inevitable vivir en función de su voluntad. Así que mire, Dios quiere formarnos. Pero no estoy hablando de que quiere darnos cursos de homilética o la técnica de cómo evangelizar o no. Todas esas cosas las puede aprender usted por su cuenta leyendo un libro. Lo que Dios quiere formar es el carácter nuestro, es nuestra identidad de persona, la persona que somos en el espíritu. Lo que tú ves en el espejo todos los días, no eres quien eres en el espíritu. En el espíritu eres otra persona diferente. Esta es tu exterioridad. En el espíritu Dios te creó para ser alguien que tiene un destino trazado, que tiene una palabra profética encima, que tiene una imagen
Una imagen diferente. No es esta imagen, es la imagen del que lo creó. Y solamente cuando yo cultivo esa intimidad con Él, todas esas cosas se comienzan a destrabar. Se comienza a formar su imagen en mi vida. Se comienza a perfilar mi destino profético. Lo que Dios desató, lo que Dios dijo que yo soy. La identidad de Él se comienza a formar en mí. Y cada vez me siento con más propiedad. Cada vez me siento con más piso más fuerte en el Espíritu. Me convierto en un iniciador en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque se va formando quienes somos en verdad. Y eso es lo que nunca tuvo Saúl. Y lo que nunca tuvo los hermanos de David. Se dan cuenta cómo se metían con David los hermanos, ¿no? Porque cuando no has estado con Dios, comienzas a criticar al que ha estado con Dios. Y lo comienzas a llamar loco, y lo comienzas a llamar atrevido, y lo comienzas a llamar muchas cosas. Tú nunca has estado en la presencia de Dios. Entonces, mi querido, con esto terminamos. Tenemos que cultivar ese tiempo. Tenemos que cultivar esa intimidad con Él. No hay posibilidad ninguna. Si nosotros nos lanzamos al ministerio y no tenemos vida secreta, lo único que estamos haciendo es algo artificial, algo probeta. Lo que estamos haciendo es algo que es un teatro. Y sabe que usted puede mantener eso por un tiempo, haciéndole creer a la gente que usted, ¿verdad? Usted lo puede mantener por un tiempo, no lo puede mantener por mucho tiempo. Porque se van a comenzar a aparecer los Goliaths. Y si no estás capacitado, si nunca estuviste en el secreto con Dios, ¿cómo te enfrentas a ese Goliat? Te vas a enfrentar en lo humano. Y cuando te enfrentes en lo humano, te va a hacer añicos. Porque la única manera que te puedes enfrentar a ese Goliat es en el Espíritu. Y si no estuviste en la presencia de Dios, no tienes cómo enfrentarte en el Espíritu a Goliat. Entonces es un ciclo de cosas. Pero todo comienza en un solo sitio, mi querido. Aléjate. Vete en secreto con Dios. Métete en la presencia de Dios. El primer día no le vas a agarrar la onda a la cosa. Porque Dios es completamente ajeno, Dios es completamente otro, Dios es completamente diferente a ti. Obviamente que seguramente no le va a agarrarle, pero no importa. En la manera en que tú te quedas quieto ahí, como dice el Salmo 46:10. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Hay momentos en la vida, tenemos que aprender a quedarnos quietos en la presencia de Dios. Hablamos mucho. Y por eso no escuchamos la voz de Dios, porque siempre estamos hablando con... Tenemos que aprender a quedarnos quietos para escuchar la voz de Dios. Tenemos que desacelerarnos, tenemos que estar en lo que Dios está. Entonces, esto es importante. Esto es supremamente importante, porque si no, nuestra vida no va a llevar el fruto, nuestra vida no va a manifestar lo que Dios quiere que manifestemos. ¿Y sabe qué? Lo que Dios nos ha dado por destino a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos en la predestinación. Predestinar significa que Dios de antemano nos asigna algo, nos concede algo, nos otorga algo. Bueno, Dios nos ha destinado con un llamado, con un oficio, con una vocación, con un ministerio. Pero si no aprendemos a estar quietos delante de Él, si no aprendemos a cultivar la intimidad con Dios, entonces ese ministerio nunca llega a manifestarse. Y ¿sabe qué? Ni comemos nosotros de nosotros mismos, ni le damos a comer a nadie de nosotros. ¿Ve? Ese es el cristiano que ni se alimenta a él, ni tiene la capacidad de alimentar a nadie más. Ni sirve para él mismo, ni sirve para él, ni para su familia, ni sirve para darle a otro. Y Dios no te creó para eso. Dios te creó como en Abraham, para que nosotros seamos de bendición a las familias de la tierra. ¿Estamos o no estamos? Entonces yo quiero que usted internalice eso. Dios me creó para que yo sea de bendición a las familias de la tierra. En Abraham,
Todos fuimos llamados a eso, a ser de bendición, a que a través de nuestra vida gente sea tocada, ministrada. No porque tengamos algo, no, porque le hemos permitido al Espíritu Santo que nos use como el instrumento para tocar la vida de otras personas. Nos ponemos en pie. Padre, gracias por este tiempo en que tú hablas a nuestro corazón, Señor, pero yo te pido, mi Padre, que tú nos confrontes en la intimidad de nuestras casas, en el lugar secreto de nuestra vida. Tú nos confrontes con esta verdad. Padre, yo te pido que tú, en señal, Padre, de lo que se ha predicado hoy, tú, Padre, pongas una inquietud urgente en cada persona que ha escuchado este mensaje. Una inquietud, Señor, por cultivar la intimidad contigo, por descubrir lo secreto contigo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú, como señal a lo que se ha predicado hoy, Padre, tú pongas ardor urgente en el corazón de mis hermanos, por esa vida profunda, por esa vida íntima, por esa vida completamente de secreto contigo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dele un abrazo muy fuerte a su hermano. Bendígalo en el nombre de Jesús. Bendígalo en el nombre de Jesús.